Bienvenidos a todos a esta charla, creo que es la número 26, y vamos a hablar hoy sobre un poquito de cómo crear estos espacios para home office y para estudios para podcast. Bueno, ante todo, quisiera decirles que agradecidísima con JG Arkin por la invitación y con ustedes por su presencia. Mi nombre es Karina Mejía, yo soy arquitecta de interiores y publicista también. Soy fundadora de Espacio Interior D, que es un estudio de diseño de interiores, diseño de arquitectura de interiores. Estamos desde 2019 aproximadamente y nuestra especialidad es la decoración y transformación residencial y terrazas, diseño de espacios para jardines, jardinería vertical y además también la parte de home office, ¿no? Digamos que el comienzo de esta propuesta se vio porque después de la pandemia o post pandemia, muchos de nosotros tuvo la necesidad de colocar un estudio en casa o de hacer de manera improvisada una oficina en casa, ¿no? Que funcionalmente queda bien, pero digamos que no es lo más adecuado. Entonces aquí vamos a ver ciertos tips, aunque el tiempo es corto, pero espero que se lleven una buena base para ver cómo armar ese estudio para podcast o ese home office en casa. Adicionalmente, nosotros también tenemos un podcast que se llama Transformando tu Espacio y lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, porque allí también hablamos de otros temas que les puede interesar. Para ver cómo vamos a comenzar con la presentación. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el contenido de la charla. Como tenemos un tiempo reducido, traté de hacerlo en 4 bloques. La idea es que podamos ver estos bloques como consideraciones especiales que sirven tanto para el espacio de home office como para el espacio de estudio para podcast. Y luego vamos a ver los requerimientos más específicos para cada tipo de espacio. Ya en la parte final me gustaría hablarles un poquito sobre el desarrollo del proyecto. Le había comentado a la arquitecta que quería hacer como una pequeña actividad. No creo que nos dé tiempo, no es obligatoria tampoco, pero aquellas personas que la deseen hacer, sería una bonita oportunidad para ver cómo podemos organizar todo lo que aquí vamos a aprender y verlo de una manera más física, más tangible, ¿no? Y bueno, ya posteriormente me lo pueden enviar al correo y yo les puedo dar el feedback si ustedes así lo desean. Para las preguntas, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la manito o avisarme por el micrófono. Si es algo que está dentro del material, les diré, bueno, más adelante lo vamos a observar. Y si no, bueno, al final creo que vamos a dejar unos pequeños minutos para responder las preguntas. Entonces, dentro de los temas que vamos a ver está la elección del espacio. Este es un tema súper importante junto con la funcionalidad del espacio y la exclusividad de este espacio. Y ya vamos a ver por qué. La toma de medidas también es un punto, si bien no lo vamos a ver de manera muy completa, como si lo estuviéramos viendo de manera técnica en arquitectura, en la parte de antropometría, sí es importante que tengan una noción con la funcionalidad de medidas básicas para este tipo de diseño de espacios. Luego vamos a ver un poco del color, del estilo decorativo y la personalización del espacio, que por lo menos para nosotros aquí en el estudio es sumamente importante. Vamos a ver un video también que les preparé con 5 reglas de oro para la creación de los espacios. Es sumamente importante junto con la funcionalidad del espacio y vamos a entrar luego en los requerimientos para cada tipo de espacio específicamente. Sobre todo en la parte de mobiliario vamos a encontrar diferencias entre el espacio de home office y el espacio de estudio para podcast. Posteriormente vamos a hablar del boceto y el mood board, que es parte del desarrollo del proyecto, y les voy a explicar unas cositas sobre la aplicación Canva que nos va a servir para desarrollar la actividad, los que lo quieren hacer, ¿no? Muchos de ustedes supongo que no solamente manejan esa aplicación, sino también SketchUp, V-Ray, AutoCAD y toda la gama que tenemos de software que nos sirve para nuestro trabajo y para hacer renders comúnmente, ¿no? Pero sí me gustaría como explicarles cómo pueden hacer elaborar un mood board bien sencillito para que hagan la actividad. ¿Cómo vamos? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Ok, Sí, se escucha bien. perfecto. Vamos entonces con las consideraciones especiales. Una Aquí consulta, vamos a... perdón. Dígame. ¿Has compartido pantalla? Porque te vemos solo a ti.
Ay, Dios mío. Voy, No problema. voy. Ay, fíjate tú, estoy hablando. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí, ¿Sí se gracias. ve? Sí. Pero, disculpe. Entonces no vieron esta. No, recién hemos visto la Hablando un quinta poco del presentación. contenido Ujú. de las reglas para, digamos, aplicación de todos y para contentura de todos. Al final, los que quieran que les pasemos la presentación, también se las podemos enviar por correo. Entonces, bueno, estos son, digamos, los puntos que ya tocamos, que les había indicado, y bueno, comenzando ya con las consideraciones especiales, vamos con estos 3 puntos. La elección del espacio es un punto muy importante, por lo menos para nosotros en el estudio cuando vamos a crear este tipo de diseños. Generalmente, el concepto que tenemos que mantener siempre al momento de hacer un diseño, trabajemos en el área de arquitectura y diseño de interiores o lo querramos hacer como un proyecto personal, es entender que el espacio de oficina, de home office o de podcast va a estar dentro del hogar. Por lo tanto, la esencia principal va a ser de hogar, de casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que recomendamos? Tomar o elegir un espacio de la casa donde tengamos ciertas características. ¿Cuáles serían estas ciertas características? Uno, que el sonido no llegue de manera tan directa. ¿Por qué? Cuando estamos en una reunión, cuando estamos quizás concentrándonos en nuestra etapa de trabajo, lo que menos necesitamos es distracción a nivel de ruido. Hay lugares en los que no podemos insonorizar o no podemos trancar el sonido de manera completa, pero sí podemos buscar el lugar de la casa donde hay menos incidencia del sonido. Aparte de esto, la elección también conlleva a buscar un lugar donde haya buena iluminación natural, porque la artificial la podemos implementar con lámparas luminarias, pero la natural va a entrar durante todo el día y nos va a ayudar también a ahorrar energía artificial. Por lo tanto, hay que buscar un espacio que no esté tan oscuro, que no esté en sombras, sobre todo si vamos a hacer grabaciones como estudio de podcast. Ya vamos a ver más adelante para qué se pueden utilizar, porque hay estudios de podcast en los que se graba y otros en que no, pero siempre va a ser no solamente agradable todo el día y nos va a ayudar también a ahorrar en la armonía del espacio, sino que también se agradece que la luz natural sea partícipe de ese espacio. Y la elección del espacio también nos lleva a que sin determinar el tamaño del espacio, va a ayudar también a ahorrar los centímetros que podemos tener disponibles, porque no todas las casas tienen mucho espacio disponible. Lo importante es que sea cómodo. Por ejemplo, si tenemos un lugar en el que tenemos cocina, baño, comedor y un pequeño espacio en el medio, tratemos de que no esté tan cerca de la interacción completa del hogar. Si podemos buscarlo entre la sala, la parte de la terraza, el balcón u otra habitación, es preferible, por lo que ya hablábamos del sonido y de la luz natural, pero también para que la comodidad del espacio, de colocar el mobiliario, digamos, tenga el primer lugar. El segundo punto sería el de funcionalidad del espacio. Y esto va muy acorde, por eso puse estos 3 puntos bien juntos, porque la funcionalidad está dirigida a que solo vamos a trabajar ese espacio como home office o estudio para podcast, ¿ok? No sería lo recomendable que tengamos gimnasio y además es oficina y también podemos guardar cosas, ¿ok? Porque lo que hablábamos del tránsito, la comodidad y el confort es muy importante. Recordemos algo, nosotros vamos a utilizar estos espacios aproximadamente 5, 6, 8 horas si trabajamos todo el día desde casa. Entonces, esto quiere decir que la comodidad es un punto importante. Cuando veamos el video de las 5 normas lo vamos a observar. El punto es que la idea es que no tengamos ningún tipo de distracción que nos pueda, digamos, llevar a realizar actividades distintas o que interrumpan la que ya estamos haciendo dentro de la parte de la oficina. Y la exclusividad del espacio, perfectamente unida con la funcionalidad. Si ya usamos el para qué en la parte de la funcionalidad, entonces dediquemos el cómo lo vamos a hacer y esto es lo que vamos a distribuir en ese lugar. Dediquémonos solo a organizar el espacio para home office
o para estudio de podcast y logremos entonces esa armonía que requerimos para las funciones de trabajo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende bien? Disculpen un poquito mi voz que está como afectada por el cambio de clima, pero espero que se escuche todo bien. Sí, gracias. Perfecto, vamos a hablar un poco entonces de la toma de medidas. La toma de medidas, en este caso vamos a tomar solamente la que corresponden a el escritorio y la distancia que deberíamos tener entre la altura del escritorio, el fondo del escritorio, el ancho del escritorio y quizás la distancia del monitor. Por lo que veníamos conversando, son muchas horas las que vamos a pasar en ese lugar. Entonces, la idea es que podamos sentirnos cómodos, sentirnos frescos al final del día, ¿no? El ancho digamos, indicado para un escritorio tipo estándar que vamos a utilizar sería aproximadamente de 120 centímetros. Es importante tener en cuenta que en el escritorio tratemos de mantener lo mínimo posible. Nuestro libro de notas, quizás una plantita, más adelante cuando veamos la personalización lo vamos a observar, para que el espacio dispuesto para nuestra PC, nuestra laptop y el mouse, si es usado, también, digamos, tengamos la libertad. No tratemos de mantener un espacio, además de reducido, que ya es el escritorio, lleno de muchas cosas al mismo tiempo porque nos va a interrumpir el manejo dentro del mismo escritorio. La distancia de la vista al monitor debería ser mínima de 50 centímetros para no dañar y no cansar, porque estamos hablando de que no sería 1 hora o 2 horas, serían aproximadamente 6, 7, 8 horas, a veces más. Y esto puede tender a causarnos cansancio en la vista. También debemos tomar en cuenta la altura de nuestro escritorio para que estemos, digamos, de una manera cómoda, debería ser aproximadamente de 75 centímetros. Y hay que dejar un espacio para moverse. En el caso de las sillas es importante no solamente la medida, sino también la ergonomía. Es importante que tengamos una buena postura mientras que estamos realizando la labor de trabajo para que de esta manera no nos sintamos cansados o estemos causando un problema a nuestra columna, ¿ok? Y el fondo, o digamos, la parte en la que vamos a aprovechar de distribuir, sería aproximadamente de 60 centímetros. Estas son medidas muy básicas, se pueden manejar de acuerdo a las piezas o mobiliario que ustedes van a tener, pero digamos que son las recomendaciones básicas para poder manejarnos en el área de home office. Ustedes me dirán, Karina, ¿y por qué no tenemos esas mismas medidas en el área del estudio para podcast? Porque ahí va a variar. Digamos, la conformación del estudio para podcast va a definirse si es solo podcast en audio o si es podcast, pero también con mobiliario para video. Entonces, allí sí hay cosas cuando se hace para video y vamos a contar con una mesa, con una cámara, a lo mejor un aro de luz, ahí sí podríamos tomar estas medidas del escritorio bastante, digamos, de base, ¿no? También hay que contar con el hecho de que si se tienen invitados, hay mobiliario. Más adelante en las imágenes lo vamos a observar y hay que dejar aproximadamente entre 50 y 70 centímetros de diferencia entre una persona y otra. Eso es importante. Y quizás si lo vamos a hacer solamente podcast en audio, no es tan necesario y se reduce también la cantidad de mobiliario que vamos a utilizar. Y las medidas, bueno, podemos tomar las básicas de altura y de ancho, incluso a veces hasta con una mesa más pequeña podemos funcionar. Por eso coloqué estas medidas de referencia. Por ejemplo, en la imagen que tenemos a continuación, estamos observando en este caso, es más como si somos dos personas en casa y tratamos de trabajar las dos al mismo tiempo. Fíjense que se guarda por lo menos 50 centímetros entre una y otra para ese espacio de separación, el orden en el que estamos dedicando ese espacio para tener no solamente los objetos que nos llevan a la personalización, sino también el espacio en el que podemos manejarnos dentro del escritorio. Siempre es preferible tener computador, bien sea PC o laptop, el mouse, quizás una tacita, una plantita, no más, un libro de notas. Todo lo demás puede ir archivado como lo vemos tanto en derecha como izquierda. ¿Por qué? Para tener un mejor desenvolvimiento dentro del escritorio. Por ejemplo, yo tengo mi agua y la tengo en una esquina
porque si cae, es preferible que caiga, en este caso, al suelo, a que vaya a interrumpir alguno de los documentos que tengo en la mesa, ¿ok? Voy muy rápido, ¿se entiende todo? Yo Vamos siento que bien, está bien, ¿ah? Va bien. ya. Un poquito quisiera conversar con los asistentes para ver si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahora. Claro que sí. Bueno, hasta ahorita tenemos una cantidad de chicos. No sé, alguien que desee opinar de repente levantando la manito o escribiéndolo en el chat. Alguien que a lo mejor ya haya diseñado un espacio de home office en casa de manera improvisada o de podcast, que tenga alguna duda de cómo amplificarlo. A ver, chicos, coméntenos de repente en el tiempo de pandemia alguno pudo incursionar un poco en esto, ya sea para un uso personal o de repente para algo de proyectos. ¿Alguien desea compartirnos un poco? Bueno, igual, acuérdense que al final podemos responder las dudas, ¿no? Vamos a continuar. Claro que sí. Cuando hablemos de color y estilo, bueno, sí, obviamente vamos a hacer referencia al círculo cromático para hablar un poquito de los colores fríos, cálidos y neutros, pero de una forma muy sencilla, porque lo que quiero, digamos, transmitirles ahorita no es tanto la parte técnica, sino el hecho de que, digamos, qué beneficio se tiene con usar color o no color. El color no solamente influye en el hecho del estilo, que más adelante vamos a ver los estilos decorativos en su forma general y cuáles podrían acercarse a lo que ustedes podrían desarrollar. El hecho de aplicar color también tiene incidencia en cómo nos vamos a sentir. El color es un elemento que además es motivador. Entonces, muchas veces, bueno, por ejemplo, yo tengo el espacio atrás negro, como lo pueden ver, porque quiero que sirva para reflejar el color que tienen las plantas, el verde de las plantitas artificiales que tengo atrás y, bueno, unos mensajitos que coloqué con color también, ¿no? Pero también lo pueden hacer como está en la imagen que estamos observando, colores neutros, colores cálidos. Los neutros generalmente son blanco, gris, color crema. Son colores que te dan la sensación de paz, de pulcritud, que te ayudan a mantener un equilibrio de tranquilidad y de armonía en el espacio. Esto no quiere decir que los colores cálidos que están de este lado, amarillo, naranja, rojo, no nos den también otro tipo de emociones. En este caso, nos transmiten las emociones de la motivación, la alegría, que a veces hay que también exaltarlo, porque muchas veces el hecho de trabajar dentro desde casa nos hace pensar que tenemos la cama cerca. Y a alguno de ustedes me imagino que en algún momento les ha ocurrido que estamos trabajando en casa, pero después de comer lo piensan y quieren sentarse un rato en el mueble o ir a la cama a dormir un ratito. Entonces, este tipo de diseños en color nos ayudan a mantener la energía durante el día, a motivarnos. Y esto también es importante tomarlo en cuenta. Los colores fríos, que están más desde el punto de vista verde, la gama de azules, nos ayudan a mantener una neutralidad también en el espacio y es color, pero mucho más soft, mucho más delicado, como la imagen que tenemos, ¿no? Esto nos ayuda a mantener cierto orden, cierta armonía, pero a darle un toquecito de color que nos anime durante el día. Entonces, básicamente, la idea de utilizar color, como les decía, no es solamente para la decoración, que también es válido, ¿no? La idea de que el lugar se vea bonito y de que se asemeje a una oficina en casa o que resalte al momento de grabar en el estudio de podcast es importante. Pero también véanlo por el lado de estas habilidades blandas, ¿ok? De la motivación, de emprender, de ese liderazgo que llevamos dentro y que podemos desarrollar justo colocando un poquito de color para amenizar. Y la personalización del espacio es otro punto muy importante. ¿Por qué? La personalización del espacio va dirigido a qué objetos o qué accesorios podemos colocar que forma parte de lo que nos gusta, que nos representa. Por ejemplo, cuadros, plantas, quizás el portalápices, pero en colores que nos gustan o que creemos que se identifican con nosotros, una cantidad de objetos
que podemos disfrutar y que nos van a ayudar a darle esa parte de nuestra personalidad. Lo importante de la personalización, más adelante vamos a ver una imagen que nos los va a mostrar muy directamente, es que lo hagamos, pero con mesura. Por lo que decíamos de, digamos, la capacidad de distribución y de poder manejarnos dentro del escritorio o dentro del estudio. Si sobrecargamos de accesorios que, aunque vayan con nuestra personalidad y empaticen con nosotros, van a sobrecargar el espacio, esto no es positivo. ¿Okay? Entonces vamos a tratar de siempre personalizar, de dar un poquito de nuestra personalidad, pero manteniéndolo poco, ¿no? Que sea representativo, pero que no invada el espacio para que podamos manejarnos bien, porque como les comentaba, hay espacios de oficina que son muy grandes, como hay otros que son muy pequeños. Entonces la idea es mantener un equilibrio para todos. Vamos a hablar un poquito de los estilos decorativos. Hay un montón de estilos decorativos, de verdad hay muchos, pero digamos que vamos a pasar por este número. Es que quiero ver la imagen completa, Santo. Quiero pasar por estos 7, creo que son 7, que digamos son los que tienen más representación al momento de hacer estudio para podcast o de hacer home office. Porque, por ejemplo, hay uno que no está aquí, que sería el estilo mediterráneo, que no sé si, bueno, les puede asemejar a las casitas en Grecia. ¿Saben? Estas costas en Grecia que tienen casitas blancas, que toda, digamos, el mobiliario está hecho de yeso o de concreto blanco y se combina mucho con colores de mar y de playa. Ok, eso sería, por ejemplo, estilo mediterráneo. Pero cuando lo vamos a llevar a home office o lo vamos a llevar a estudio para podcast, es raro colocarlo, porque como son espacios de trabajo, a la mayoría de las veces utilizamos diseños neutros que nos permitan quizás o empatizar con la marca que estamos manejando cuando tenemos un podcast o con, digamos, un color más neutro que nos permita relajarnos un poco mientras que estamos trabajando. En mi caso, por ejemplo, mi paleta de colores tiene negro, tiene un poquito de rosa, tiene turquesa. Entonces, quizás si yo hago un estudio para podcast no en audio, sino en video, esa sería la paleta que yo desarrollaría a través de los accesorios, quizás con una base de pared blanca. Entonces, allí vamos a ir creando combinaciones, pero estos estilos decorativos siempre nos sirven de referencia. Los estilos decorativos sirven para eso, para hacernos referencias y tomar datos. Y luego desarrollarlos a través de la personalización con lo que a nosotros nos puede gustar. Entonces, el estilo minimalista es uno de los que más ustedes deben conocer por nombre. Básicamente, el estilo minimalista está basado en menos es más. Mientras menos accesorios, menos mobiliario, menos, digamos, productos podamos tener dentro del salón que vamos a utilizar, mejor. Y utiliza bastante la base blanca, a veces crema, pero preferiblemente blanca. ¿Okay? Es un estilo en el que se trata de dar no solamente la sobriedad, sino también la pulcritud, que todo esté limpio, correcto, exacto y que, digamos, se tenga bastante armonía al trabajar. El siguiente estilo que también tenemos es el estilo industrial. Si lo pueden ver, sé que la imagen está pequeñita, pero es el estilo que más se usa en los coworking. No sé si han tenido la oportunidad a lo mejor de pasar por algunos coworking o oficinas modernas en el que ven, por ejemplo, las tuberías como expuestas, ven todo lo que es lámparas y luminarias con tanto cableado como, digamos, colores negros, colores plomo, colores cobre, y se utiliza mucho el revestimiento en paredes, como lo podemos ver acá, de ladrillo. Claro, puede haber otro tipo de revestimiento, puede ser una pared pintada de gris, de blanco, de negro, pero sí se utiliza bastante con la presencia del metal. ¿Okay? El estilo Boho Chic es un estilo que quizás se usa poco para home office, pero en estudios para podcast sí la combinación es mucho más, digamos, utilizada, porque tenemos esa combinación que es un poco groovy, digamos un poco hippie, por decirlo de manera coloquial, en el que tenemos combinaciones de turquesas, morados, amarillos, combinados también con color madera, con colores ocre.
pero que da una tonalidad de alegría, de movimiento, de expresión bastante simpática. Entonces, a lo mejor, si van a diseñar un espacio para entrevistas o para crear un podcast para video, ahí tenemos una buena opción con el boho chic como estilo. El estilo moderno también es uno de los más utilizados en oficinas, sobre todo en oficinas de grandes compañías ahorita que están mucho al estilo de las grandes empresas, de Google, de Microsoft, Amazon. Utilizan esta parte de hacer énfasis con un color que sea bastante llamativo, generalmente puede ser morado, verde, naranja o amarillo. Muy poco el rojo, porque el rojo también es un color que activa, pero que causa como impacto al ojo. Entonces siempre se utiliza amarillo, morado, turquesa. Es como un color para enfatizar, para hacer el relieve del espacio, pero se complementa bastante con blanco y con negro y con gris. Entonces este estilo moderno también puede quedar muy bien para home office. Luego tenemos el estilo nórdico, que muchas personas lo confunden con el minimalista, pero siempre, que igual tienen una base blanca ambos, digamos que el nórdico lo que trata es, como dice la palabra, evocar esa parte del estilo que se tiene en Escandinavia. Entonces, ¿qué ocurre? Base blanca generalmente, se usa mucho color en marrón, se utiliza mucho revestimiento de madera y se combina mucho el gris con el blanco, con el azul intenso. Estos son los colores que, digamos, participan de esta paleta y quedan perfectos tanto para home office como para estudio de podcast. El estilo clásico es un poquito más luxury, es un poquito más lujoso, ya cuenta con presencia del dorado, quizás en los accesorios, en las lámparas, pueden ser lámparas de techo, pueden ser lámparas de escritorio, digamos la tela, la textura también del mobiliario suele ir entre seda o también utilizan otro tipo de textura como gamuzada. Entonces aquí, por ejemplo, si estamos haciendo un podcast y lo vamos a grabar y nos vamos a dedicar a diseño de modas o alguna parte del diseño, sería bueno, en la medida de lo posible, jugar con la creatividad y se podría usar también un estilo clásico, ¿no? Tratando de evocar esa parte de lujo. Y luego tenemos el estilo rústico, que ya esto sí es más piedra, madera, el color marrón y gris son uno de los más presentes en conjunto con el negro. Quizás si lo vemos así parece más una casa de campo, pero van a encontrar, digamos, ejemplos de home office y ejemplos de estudios para podcast que utilizan mucho este revestimiento. Hay varios vinilos que más adelante hay una foto en la que vamos a poder observarlo. Gusta mucho esta parte de el estilo ladrillo, ¿no? Que se puede utilizar tanto para el industrial como para el rústico. También un poco de concreto se puede utilizar. Y hay unos vinilos que se han desarrollado que tienen esta característica. Creo que hoy en día los venden hasta incluso en Promar, Sodimac y todas estas cadenas de ferretería. Y lo que hacen es pegarlo porque tienen como una especie de adhesivo y al relieve, claro, hay que irse mucho al detalle. Si lo ves frente, te das cuenta que es un vinilo, pero si lo ves como fondo, al momento de grabar, de verdad que da una impresión bastante cercana al material real. Entonces, en este caso, es importante también tomarlo en cuenta porque nos puede servir. Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué podemos observar? En esta imagen sería una especie de estilo moderno en la que tenemos el amarillo como ente diferenciador. Tenemos el color amarillo como ese punto de relieve del centro de la atención de nuestro ojo va a ir para allá. Y el resto está combinado con negro y con blanco, lo que causa a la visual un equilibrio bastante agradable, que no te sientas sobrecargado a pesar de que es un amarillo que está presente en toda la pared. Incluso ellos han jugado con la textura y se ve un estilo de relieve también. Pero cuando lo vemos a la imagen no es algo que pese, no es algo que invada, simplemente es contraste con el color que se está logrando. Entonces, esto es una de las cosas que se quiere. Obviamente no necesariamente tenemos que poner toda una pared de color, pero sí podemos tomar de las 4 paredes que tengamos a nuestro alrededor en ese espacio que estamos dedicando al estudio, sí podemos tomar una pared
que podamos pintar de color si es nuestro gusto y con eso hacer el énfasis del lugar, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar ahora sí de los requerimientos para cada tipo de espacio. Y aquí sí vamos a establecer esas pequeñas diferencias. Para el espacio de home office, por ejemplo, ¿qué pueden ver ustedes en esta imagen? Este es otro punto que hay que destacar. Los espacios de home office pueden ser de dos maneras. Pueden ser como lo estamos viendo en la imagen, pegado de la pared y nosotros viendo hacia la pared. Por lo tanto, esta pared va a servir como lienzo creativo. Allí vamos a colocar todo lo que nos ayude a personalizar el espacio y a sentirnos en armonía con ese espacio. ¿Okay? La otra forma es tener un home office con fondo atrás, como el que yo tengo. ¿Okay? Mi fondo es el que está decorado, pero mi cara da hacia el computador precisamente para dar las clases y para tener esta interacción con los alumnos. Entonces, podemos manejarnos de estas dos formas. La elección la hace cada uno de ustedes, porque ustedes son los que cuentan con el espacio, los que van a decidir presupuesto y los que van a personalizar. Entonces, lo que pueden decidir qué tipo de espacio van a usar, si de fondo o de frente, van a ser ustedes. Sin embargo, es bueno que sepan que cuentan con estas opciones. Ya vamos a ver varios tipos. Hablemos entonces un poquito, voy a subir acá. Materiales y revestimiento. En este caso para home office. Discúlpenme que estoy subiéndolo acá. Ahí. En este caso, ¿cuáles son los materiales o revestimientos más usados en el caso de home office? ¿Por qué les hago el énfasis? Porque para el caso de estudio para podcast hay diferencias, aunque en esta parte suelen coincidir. En mobiliario sí tienen bastantes diferencias. Entonces tenemos pared, base blanca, para simplificar los espacios, lo que hablábamos de colocar armonía, tranquilidad y pulcritud. O podemos hacer el énfasis como en el ejemplo de la oficina en amarillo para resaltar un punto. Eso es uno. Lo otro que podemos hacer es usar pared de ladrillos, pared con ladrillos reales. Podemos colocar revestimiento en cerámica. Podemos hacerlo en porcelanato si queremos darle un estilo más luxury al asunto. O también podemos hacerlo en concreto pulido. Hoy en día también hay una especie de concreto que viene texturizado. Entonces, hay unos que tienen óxido y tienen un poquito de cobre por allí. Hay unos que parece jeans, hay uno que parece yute. O sea, tenemos un sinfín de, digamos, opciones con el concreto que también se pueden utilizar. Ahora, ustedes me dirán, ¿realmente yo voy a utilizar o voy a gastar lo que esto implicaría para un home office? La decisión es de ustedes. Aquí, cuando vamos a hacer esta creación de estos espacios, yo trato de no poner ninguna característica como única, exclusiva o que si no es, esa no es. ¿Por qué? Muchas veces tenemos o estamos alquilados o somos los dueños del lugar. Y esto a veces nos puede, digamos, frenar al momento de realizar la decoración de estos espacios. Porque muchas veces, si estamos alquilados, podemos hacer ciertas modificaciones, pero para hacer modificaciones o intervenciones más profundas, tenemos que pedir permisos, ¿no? Entonces, en este caso, lo más recomendable sería utilizar un vinilo decorativo o algo que podamos quitar y poner. Ahora, si es nuestra casa de años o podemos hacer las reparaciones que querramos y las intervenciones que nos gusten, podemos incluso intentar con cerámica, porcelanato. Otro punto que nos va a determinar también cuánto vamos a invertir y qué material vamos a usar es el hecho de qué tan, digamos, perpetuado en el tiempo va a estar ese espacio de oficina. ¿Por qué? Muchas veces estos espacios de home office o de estudio para podcast lo tenemos en casa de manera provisional. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todo el mobiliario, los materiales, los accesorios tienen que ser móviles, tienen que ser bastante dinámicos para que en el momento que querramos cambiar de lugar dentro de la misma casa, querramos irnos a una oficina tipo coworking o querramos hacer la grabación en un estudio de grabación, este tipo de materiales sean fácil de quitar y de poner,
¿ok? Esto sí es bastante importante, porque hacerlo de una manera fija y que después no tengamos cómo modificar ese espacio nuevamente podría resultar complicado para algunos. Entonces yo la recomendación que les doy en este momento, tanto para estudio para podcast como para estudio de grabación en home office, perdón, es que sean materiales que puedan quitar y poner. Otra cosa que pueden utilizar son los jardines verticales, ya sea artificiales o de forma natural, o sea, con plantas artificiales o naturales. Sobre todo para el fondo funciona bastante bien, pero no quiere decir que de frente también lo puedan utilizar. Y los vinilos decorativos, que realmente sí son una solución. Se me olvidó colocar allí la parte de papel tapiz, papel mural, que también se está usando mucho. Hay miles de tiendas que lo están vendiendo aquí en Lima y tienen muy buenos, no solamente buenos precios, sino también diseños, el que uno busque. Y eso también es bastante accesible y además quitar y poner. Porque si quitan el papel tapiz, a veces la gente tiene un poquito de miedo, las pegas, el adhesivo de hoy en día no es como antes, no queda tan pegado en la pared, o sea, no se convierte en un problema al momento de quitarlo, con una pequeña espátula se puede retirar y luego se puede pintar la pared sin problema. Entonces, digamos que los vinilos y los papel tapices son bastante funcionales en ese aspecto. Y los paneles móviles, que no sé si lo han visto, que son también como pequeños listoncitos de madera que a veces pueden incluso hasta rodar, a veces son estáticos, pero esos paneles también son bastante digamos, funcionales para este tipo de espacios. Cuando hablamos del mobiliario, para home office tenemos escritorios, sillas, bibliotecas y archivos. Yo les recomiendo que si van a hacer una inversión, lo hagan en este tipo de objetos. Más allá de eso, lámparas, podría ser ya como accesorio, pero como mobiliario en sí, sería el hecho de escritorios, sillas, bibliotecas y archivos. ¿Qué les recomiendo? Los escritorios con las medidas que ya hablamos, que traten de no ser escritorios tan grandes. Las sillas que sean lo más ergonómica posible, no tiene que ser una silla gamer, pero sí por lo menos que tenga un espaldar que les ayude a mantenerse erguidos durante el tiempo de trabajo. Sillas de comedor, traten de no hacerlo. Hay unas con un diseño buenísimo, o sea, hay varias sillas hoy en día que tienen diseños muy bonitos, pero no son lo más cómodo para uno estar todo el día en funciones de trabajo. Bibliotecas y archivos, les recomiendo uno, que sean armables, para que los puedan desarmar en el momento que ya no las utilicen. Dos, que puedan tener rueditas, para que puedan moverlo de un lado a otro sin que genere tanto problema. Y tres, que no sean tan grandes. O sea, a veces pensamos, bueno, pero es que por el mismo precio o un precio parecido, hay una biblioteca de 5 niveles y una de 3. No lo piensen por el tamaño, piensen más bien en la utilidad y la funcionalidad. Esa biblioteca de 3 estantes podría ser mucho más funcional y podría servir muchísimo más para el proyecto que están desarrollando que tener una un poco más grande que sea más difícil de manejar. Cuando hablamos de accesorios, estos son los que les decía que nos van a servir para hacer la personalización. Un cuadrito, una plantita, lámparas, que podríamos poner portalápices, letras con nuestros nombres. Por ejemplo, si es en podcast, en estudio para podcast, podemos poner on air, sabes que estamos al aire, el nombre. Hay unas letricas que ahora se mueven y que podemos hacer el nombre del podcast con eso. Todo eso se llama accesorios. ¿Y por qué se llama accesorios? Me podrían decir, porque no es parte del mobiliario. El accesorio es aquel producto que va a servir de complemento. Es decir, que por sí solo no nos va a dar el concepto que estamos desarrollando en el espacio, pero sí nos va a complementar perfectamente. Entonces, por ejemplo, si tenemos ya el escritorio, la silla, la biblioteca y el archivo, sí necesitamos una lámpara, pero esa lámpara no nos va a definir el espacio, o sea, con lo que tenemos como mobiliario podemos funcionar, pero esa lámpara, en el color que la queremos, a lo mejor queremos un rosadito y a lo mejor tenemos una plantita y quizás tenemos también nuestro portalápiz en rosado, si lo deseamos así, esto le va a dar la personalización que buscamos al espacio. Y para no ir tan lejos de lo que les estoy diciendo, bueno, otros accesorios adicionales, los que ustedes quieran.
siempre que guarden la distribución del espacio lo más simple posible. Vamos a ver unas fotitos. En este caso, estamos observando algo muy minimalista. Una silla, una computadora y una mesita, y luego un archivador en la parte de atrás. Esto es utilizar un espacio que tenemos en casa que de manera funcional nos sirva como home office. Yo no voy a decir que está mal y que está bien, porque son 3 espacios que vamos a visualizar. Cada uno, de acuerdo a sus necesidades, lo puede aplicar. Si tienes un espacio y te gusta un estilo minimalista y sencillo, esto podría ser. Ahora, ¿qué si les diría? Este tipo de silla no es cómodo para trabajar 6, 7, 8 horas. Si a lo mejor vas a trabajar 2 horas, 1 hora, vas a hacer a lo mejor 2, 3 artículos y te vas a parar, puede funcionar. Si vas a estar 6, 7 horas, no es la postura que deberíamos tener todo el día para trabajar. Este es el espacio número 1. El espacio número 2, fíjense lo que les decía aquí. Este sería el espacio rey de la personalización. Aquí tenemos los cuadros que me gustan, le hicimos detalles a las paredes en concreto, tenemos plantitas, galletitas, mi termo de agua, mi taza de café, mis libros de notas, los colores, un pañito, tenemos hasta un espacio para pintar. Me parece que a nivel de personalización está muy, muy bonito. O sea, la persona de verdad quiere ponerle su espíritu allí, ¿no? O sea, quiere colocar y empatizar con lo que le representa. Sin embargo, no sé si ustedes lo pueden observar, yo sí lo veo. Esto me parece que está demasiado lleno, está sobrecargado. Entonces, si quiero hacer una nota y se me puede botar el café, entonces a lo mejor por eso es que tienen las toallitas allí. Entonces, este tipo de espacios es importante sí a la personalización, no a sobrecarga. Eso es lo que le quería explicar. Sin embargo, me parece que en cuanto a combinación de colores, está colorido, está bonito, está enérgico, provoca trabajar si ordenamos un poquito. Y la tercera opción, quizás es más neutra, pero es mucho más cómoda. Hay mucho más confort. Contamos con una silla que tiene un espaldar bastante ergonómico, o sea, comodidad para trabajar las 8 horas las vas a tener. En este espacio sí está como combinado sala, el espacio de oficina, ¿no? O sea, no está muy delimitado. Sin embargo, tienes la privacidad necesaria para poder dedicarte a la actividad que quieres hacer e incluso tomarte tu té o café y tienes tu detalle de la plantita. Mucho más sobrio, podría ser un estilo moderno este, pero igual cuentas con lo que necesitas. Entonces, fíjense que tenemos 3 opciones aquí. Cada uno escoge lo que desea, el espacio con el que cuentan va a ser siempre distinto, pero es como una idea de cómo podríamos utilizar no solamente el mobiliario y los accesorios, sino también el espacio. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten con la charla? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? Sí, tengo unas Gracias, consultas. Fabricio. Chévere. Entonces, continuamos. Dígame. Por ejemplo, para la variación de colores, ¿se basa en alguna teoría o es más que todo la personalización de la persona que lo va a ocupar? Bueno, eso depende de lo que técnicamente tú quieras desarrollar. Principalmente cuando nosotros hacemos un diseño de espacio ya a nivel de estudio de diseño de interiores, nosotros manejamos por lo menos en espacio, manejamos la psicología del color. Nosotros generalmente nos sentamos con la persona y tratamos de preguntar, bueno, de hecho nosotros también desarrollamos no solamente mood board, como lo vamos a ver más adelante, sino color board. Entonces nosotros hacemos como una especie de herramienta visual a la que le denominamos color board y hacemos un estudio de cuáles son los colores que más se asemejan a tu personalidad, a tus gustos y a lo que la persona quiere reflejar. Entonces, si lo quieres ver técnicamente, partiendo de la psicología del color y con gusto, si quieres saber cómo se maneja el color board, nos escribes por WhatsApp o por correo y te podemos indicar cómo se hace la técnica para que la puedas aplicar. Pero básicamente parte de la psicología del color, por lo que les decía. Es importante personalizar para reflejar la pertenencia.
porque el ser humano siente ese sentido de pertenencia cercano. De hecho, cuando vamos a trabajar en una oficina en otro lugar o para otra persona, siempre nos llevamos nuestra tacita o un cuadrito o tratamos de que algo esté presente en ese lugar de trabajo que se parezca a nosotros. Entonces, la personalización y la psicología del color sería lo que va de la mano. Interesante. Lo del color board me parece realmente muy, muy interesante. Y la ultimita para Sí, preguntar. Ah, perdón. Sí, dime. el color, el color board es como aplicar la técnica del mood board, que muchos lo conocen, muchos otros no, ahorita la vamos a ver, pero nosotros lo hicimos haciendo énfasis en el color. Entonces, de verdad es una bien simpática. De hecho, bueno, más adelante les voy a indicar que tenemos ciertos conversatorios. Los que quieran un conversatorio sobre la técnica del color board, con mucho gusto lo podemos hacer más adelante. La próxima pregunta. Gracias, Cari. Sí, la pregunta es, dentro de lo que tú mencionas, de que, por ejemplo, en los escritorios que has mostrado, que no deben estar muy cargados, ¿esto se podría considerar como un diseño minimalista? No necesariamente, porque digamos que el minimalismo, ¿qué incluye? Dos cosas principalmente. Uno, muy bien, menos es más, mientras menos tengamos, perfecto, pero también el color claro, neutro, entre blanco, si acaso gris claro, o sobre todo más blanco que otra cosa, es una característica muy unida a lo que es el minimalismo. ¿Por qué? Porque el concepto del minimalismo no solamente es tener pocas cosas, sino además una sensación de neutralidad y pulcritud. Entonces, si tenemos pocas cosas, pero tenemos una pared amarilla o turquesa que nos da color atrás, no sería minimalismo. A lo mejor sería más adecuado a un estilo moderno mixto con minimalista, por eso de colocar menos cantidad. Por ejemplo, este tiene características bases Ujú, de moderno con minimalista, porque aquí tenemos poco para poder ser útiles, pero fíjense que aquí tenemos una combinación de colores que se va más al estilo moderno, ¿ok? claro. Entonces, el minimalismo sí sería presencia de colores neutros de base, blanco, gris clarito, quizás un crema, pero preferiblemente blanco, y tener también poco. Por ejemplo, dentro del minimalista, esta planta no va, por ejemplo, Ah, ok. porque ya la funcionalidad se vería interrumpida. Aquí, por ejemplo, lo que es el cuadrito y la planta se iría. Solamente dejaríamos lo que netamente vamos a trabajar en este paso. Eso sí es más minimalista. Entonces, aquí lo que tenemos en el punto 3 sería más un estilo moderno mixto. Ujú. Gracias, Cari. Luego te interrumpo. ¿Sí? No se preocupe. Ahora, vamos entonces con un estudio para podcast. Esta imagen que tenemos básicamente es lo más acercado a lo que consideramos en nuestra mente un estudio para podcast, ¿verdad? Muchos, cuando nos dicen estudio para podcast, lo primero que pensamos es micrófono, ¿cierto? Esto es realidad. Pero en este caso sería más adecuado para estudio para podcast de audio. Mm, ¿Lo podríamos hacer para grabar? Sí, si tienes un buen fondo y lo quieres hacer así. Pero si a lo mejor tienes un invitado, manejarse dentro de un escritorio es un poco incómodo, al menos que el escritorio tenga una amplitud y tengamos menos cosas y podamos estar dos personas compartiendo el mismo espacio. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito cuáles son las características para cada uno. Voy a tomar un poquito de agua. ujú. Si voy muy rápido, me aviso. Entonces, hablando como lo hicimos en el otro punto, materiales, mobiliario y accesorios. Vamos a subir un poquito más acá. Ahí, ahí. Quiero subirla. Ahí. Voy. Ahí estoy. Ok, cuando hablamos de fíjense que en la parte de materiales y revestimientos, aquí baja un poquito la lista, pero se amplifica la del mobiliario. ¿Por qué? Porque en el estudio para podcast, a veces el fondo no resulta tan importante como el ambiente que creamos, ¿ok? Esa mesa, esas sofás donde vamos a tener a los invitados, o a lo mejor, si estamos haciendo solamente audio, hasta con una sola mesa y el micrófono funciona.
y la parte de atrás ni siquiera se ve. Entonces aquí trabajamos mucho con la parte de vinilos decorativos, papel tapiz, las paredes en color o blanco y el panel de madera. Sobre todo en la parte de video, lo que son los vinilos, papel tapiz, pintura y los paneles de madera son los más buscados o lo que más, digamos, pide. Los paneles de madera, ¿por qué? Porque hay paneles también que son sintéticos, pero los paneles de madera tienen la capacidad de que ayudan al momento de la insonorización. Y esto es un tema que para el podcast se toma en cuenta, porque todo lo que tiene que ver con audio solicita que el espacio tenga un eco que le ayude a no generar, no permitir el ruido de fuera y que sea distribuido por todo el espacio, ¿no? Que sea una visual por lo menos 360. Entonces, en esto, cuando hay estudios profesionales, ellos lo que hacen es que la pared, por ejemplo, si hacen divisiones de MDF, lo que hacen es cubrirlos con una tela especial que es acolchada, que hace posible la insonorización. Entonces, ese espacio queda como si estuviera en una nube, como si estuviera ahí, adaptado a ese espacio-tiempo. Y todo el sonido de fuera no interrumpe. Por ejemplo, la corneta que acaba de sonar, el perrito que ladró, no se escucha. ¿Ok? Pero esto es costoso, porque entonces hay que hacer una intervención para colocar esas divisiones, hay que forrar la pared para insonorizar. Y como les decía, como no sabemos qué tan, digamos, duradero o provisional va a ser ese estudio para podcast, lo más recomendable no es invertir tanto. Generalmente este tipo de emprendimientos se hacen por hobby y si se hacen como negocio, se hacen como emprendimiento. Entonces muchas veces no tenemos gran cantidad de dinero para invertir en eso. Y lo que tenemos realmente se nos va en micrófono y en las cámaras y los aros de luces para poder grabarnos. Entonces, prácticamente yo les recomendaría que para el estudio de podcast, vinilos decorativos, papel tapiz, ya el panel de madera es un poquito más costoso y, bueno, pintura, ¿no? Preferiblemente. Ya si tienen un poquito más de presupuesto y dicen aquí va a estar el estudio por más de un año, pueden irse con jardines verticales, paneles de madera, e intentar con algo un poquito más duradero. En la parte del mobiliario, palabra clave, funcional, como les dije, con rueditas, que no pese, que sea móvil. Si vamos a tener trípodes, que son estas, digamos, estos, ¿cómo le podríamos decir coloquialmente? Cilindros, que nos ayudan a mantener la estabilidad de la cámara en un tamaño que nos pueda grabar. Bueno, podría decirse, esto por lo menos es el tipo de para el micrófono, hay unos que son de base que sirven para las cámaras. Entonces, esto tiene que ser el menos pesado, el más móvil, o sea, por ejemplo, en fotografía se utiliza, no sé si alguna vez han ido a algún estudio de fotografía y han visto que hay como una especie de paraguas, se podría entender, que es inmenso. Bueno, eso tiene una funcionalidad increíble y es que toda esta luz que a mí me está quemando directamente pierda ese brillo y le dé digamos, la parte de opacidad que necesita para que la imagen se equilibre, ¿no? Es maravilloso, pero es costosísimo y súper difícil de manejar y de llevar para todos lados. Entonces, ese tipo de elementos, si los pueden comprar y los quieren tener allí, excelente. Si no es necesario, es algo que no necesitan comprar. ¿Qué sí requiere? Sillones, si van a tener invitados. Si no, un simple escritorio o una mesa, si solo lo van a hacer con audio, sirve. La silla, depende. Si ustedes son del tipo de personas que van a grabar 3 y 4 episodios un mismo día, porque no tienen en la semana a lo mejor más tiempo para dedicarle y van a estar 2, 3, 5, 6 horas, que sea una silla que tenga espaldar y que cubra la postura. Si van a estar 1, 2 horas, 3 horas a lo mucho, cualquier silla, quizás pueden comprar cojines de estos de silla que le dé cierto soporte y les mantenga tanto en la parte de la espalda como en la parte de las piernas, ¿ok? El escritorio a su gusto. Si no es un home office, sino que lo van a utilizar solamente para el podcast, no tiene que ser grande y puede ser una mesa, simplemente, una mesa de madera redonda, mucho más funcional. Micrófonos, importante. Ahí sí se les va a ir parte del presupuesto y bueno, la idea es que se escuche bien. Depende también.
Si ustedes van a hacer esto como hobby o están comenzando con el emprendimiento y lo van a hacer 1 o 2 veces por semana, con uno estándar es suficiente. Si lo van a hacer ya para grabación, porque tienen un canal de YouTube y entonces quieren que se escuche muy bien, ahí sí tienen que invertir de 100 a 150, $200 en un micrófono, posiblemente. Ya eso depende del presupuesto que ustedes quieran hacer. Las luces de círculo LED, bueno, ahorita hay un montón de ofertas, hay grandes, hay pequeñas, hay de todos los tipos y todas causan el mismo efecto. Entonces realmente no es algo que hay que irse por la más cara, se pueden ir con una estándar y va a cumplir la misma función. El trípode, como les decía, que no pese tanto y que sea bastante. La cámara, ahí sí tenemos un punto, porque las cámaras de por sí son caras. Si necesitamos una cámara profesional, hay que hacer una inversión de 1.500, 2.000 soles en adelante. Si no la necesitamos, una buena cámara de celular podría ser. Entonces lo que hacemos es comprar el aro de luz con la disposición que tiene para cámara y con eso podemos grabarnos y podemos funcionar. Pero sí es importante el para qué. Si de verdad necesitan que la imagen salga profesional para un canal profesional, entonces tienen que invertir en la cámara. Si es algo que es un emprendimiento que va poco a poco, quizás con el celular se pueda empezar. Y la parte de los audífonos, ahí sí es bueno que el audífono sea un poquito más que el estándar. No les voy a pedir que sean los más caros, pero traten de no comprarlos tan baratos porque se dañan muy rápido y además no causan el efecto de insonorización auditiva que deberían ustedes tener aquí para escucharse bien con la voz. Hagan el efecto, hagan esto. Pónganse las manos acá y hablen. Y luego hablen sin eso. Fíjense que se forma un eco. Bueno, los audífonos ayudan a que ese eco sea de una forma más natural y cuando ustedes estén hablando para hacer el podcast funcione de una mejor manera. Entonces los audífonos sí traten de invertir por lo menos en el punto medio. Las luces fluorescentes, bueno, hay varios podcasts que podemos ver en YouTube que utilizan en el fondo, acá en esta parte, ciertas luces fluorescentes como formas de algún animalito, en formas de letras, el nombre del podcast, a veces dicen on air, a su gusto. Eso es un accesorio. Los accesorios, acuérdense, complementan el estilo, mas no son obligatorios. Podemos funcionar con accesorios o sin accesorios, eso es parte ya de la personalización. Cuadros igual, souvenirs. Por ejemplo, generalmente cuando tenemos podcast, a veces tenemos marcas o tenemos una profesión que queremos llevar al público, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que nutrición. Entonces, a lo mejor, como se trata de tener un uniforme con bata blanca, el espacio generalmente, por ser salud, se tiene en cuenta que, según la psicología del color, tendríamos que tener una base blanca también para simular serenidad y pulcritud. Posiblemente no voy a tener mucho con qué hablar, entonces bueno, puedo tener las letras del nombre de mi estudio de nutrición o de mi consulta de nutrición, o a lo mejor puedo poner una manzanita, ¿no? De fondo o aquí en el escritorio, para personalizar un poco, pero de acuerdo siempre a lo que ustedes van a desarrollar. Por ejemplo, si van a hablar de finanzas, y no, aunque su estilo sea muy pinky, rosa, colores pasteles, quizás las finanzas en la psicología del color, y como estamos hablando no de un espacio personal, sino un espacio profesional, hay que ir de acuerdo a la figura de lo que se está trabajando, ¿no? Porque es un espacio profesional. Bien sea que nos dediquemos a la parte creativa en video, como en podcast o en audio, o si nos estamos dedicando a una parte más formal, contando con el home office, igual son áreas de trabajo, son áreas técnicas o científicas o de cualquier índole comercial, pero adecuemos siempre el estilo a personalizar para que tengamos sentido de pertenencia, pero conscientes de la actividad económica que manejamos, ¿ok? Vamos a ver unas fotos para entender un poquito más. Por ejemplo, en esta tenemos un escritorio bastante amplio porque tenemos el espacio para cuaderno de notas, para la laptop, tenemos una buena silla, pero atrás es mi casa. O sea, el fondo es mi sala. Entonces, allí o puedo grabarse en que eso influye o solamente grabo audio, que posiblemente sea porque tiene un filtro para la voz. ¿Okay? Entonces, ya cuando uno utiliza este filtro es para que la voz salga mucho más definida, más clara y que a lo mejor cuando hablamos se siente un poquito la respiración. A veces ustedes me la pueden sentir mientras que estoy hablando. Esto ayuda a que eso no se sienta tanto y el audio salga más claro, más limpio. Entonces, posiblemente esto sea
un estudio para podcast de audio. Por ejemplo, aquí tenemos ya un podcast que puede ser visual. ¿Se acuerdan a lo que le decía de los vinilos? Bueno, en este caso sí pareciera que es ladrillo, ladrillo, pero hay vinilos que representan esto. Y hay papel tapiz que representa esto y que perfectamente lo podemos utilizar con su adhesivo y que nos queda la pared como si tuviéramos los ladrillos ahí y solamente es el relieve que se ve en la imagen. Entonces, este tipo de, digamos, artefactos tecnológicos modernos también los podemos utilizar para nuestro beneficio. Aquí hay un escritorio bastante amplio porque ellos están conscientes de que aquí yo no veo invitados, yo veo 2 personas que hacen el podcast juntos. No sé si ustedes ven lo mismo en la imagen. Sí. Entonces, aquí lo que están haciendo es, vamos a tener comodidad. Tenemos un solo micrófono, posiblemente sea uno de estos micrófonos que tienen alto costo y que pueden recuperar el sonido de ambas partes para no tener tanto cableado, tanta cuestión. Invirtieron más en un micrófono profesional, pero tienen sus 2 laptops y tienen buena iluminación. Fíjense que aquí tienen un vidrio bastante amplio que permite iluminación natural. Entonces allí se están ahorrando un montón en iluminación artificial. Hay una tendencia, en mi caso no soy muy pro esa tendencia, pero sé que existe. Y es que muchos de los estudios para podcast se hacen en color oscuro, se hacen con paredes oscuras. Le da un toque y hace que a lo mejor las luces en neón con los nombres o las letras, todo esto reluzca más, sí. Pero va a depender, como les decía, del tipo de profesión. Porque si, por ejemplo, estamos grabando en un canal de YouTube para neurocirugía, hacerlo en un color tan oscuro no iría de acuerdo a los estándares que se tienen para medicina, por ejemplo. Que ojo, no es que tenemos que hacer todo lo que la sociedad nos inculca, pero sí tenemos que ir de acuerdo a ciertas percepciones. Por ejemplo, si ustedes van a un consultorio médico y los recibe el doctor en un consultorio color negro, no está mal, pero no es lo que uno normalmente considera. Entonces, ya, es como mantener un poquito de correlación con el tema que se va a trabajar, ¿ok? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y aquí tendríamos, digamos, perdón que la imagen se ve como un poquito borrosa, aquí tendríamos ya lo que sería a lo mejor un web show, ¿no? Que ya es esa parte del podcast que se graba, que sacamos en YouTube o en cualquier otra aplicación. O a lo mejor hacemos Facebook Live o la aplicación que ustedes quieran hacer. Entonces, en este caso, ya vemos más accesorios. Aquí tenemos cuadritos, plantitas. Fíjense que está en un color como azul oscuro. Los muebles también están entre gris y azul oscuro. Se da una acentuación aquí con las mesitas en blanco. Hay hasta un televisor. Y bueno, los trípodes de los micrófonos, ahí invirtieron muchísimo en eso. Pero se ve muy bien. Y la iluminación, se ve una iluminación de la parte, bueno, de mi izquierda, natural, que da como una especie de sombra, y del lado derecho hay iluminación artificial. Entonces, en este caso, tendríamos un estudio más amplio, mucho más completo, más no quiere decir que todos tenemos que implementar esto. Esto siempre va a depender de lo que ustedes quieran colocar y de las necesidades de la persona. Entonces, en este espacio vamos a ver una especie de videito sencillo que les preparé antes de ir a lo del desarrollo del proyecto. Voy a salir de la presentación y voy a tratar de poner el video. Me dan unos segunditos. Dale. Es un video sencillo que les va a explicar. Voy a bajar el volumen un poquito. Voy a ponerlo desde 0. Ahí voy. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder.
lo vieron. Creo que está un poquito rápido. Sin embargo, los que quieran se los puedo pasar con la presentación. Pero la idea es que pudieran observar un poquito cuáles son esas reglas de oro que tenemos al momento de crear un espacio. ¿Alguno pudo verla? ¿Les hizo ruido alguna de esas reglas o sí lo aplican normalmente? A ver, que no veo por aquí. Ya. Bueno, la idea, para hacer un pequeño resumen por si va muy rapidito, es elegir el espacio, que ya lo hablamos, es un punto importantísimo para todos. Una buena iluminación es indispensable. Si no tenemos opción a iluminación natural, hagámoslo con iluminación artificial, pero tenemos que estar viendo lo que hacemos, ¿no? Y que nos veamos bien si vamos a grabar. Personalizar el espacio para mí es indispensable. Si yo no me siento parte del espacio, realmente no lo siento mío. Además de eso, el color es un factor importante por lo que les decía. Más allá de darle color por la imagen o por el estilo, es hacer que ese color me anime a mí, me dé las ganas de trabajar, se identifique conmigo, me sienta a gusto, en armonía con el lugar en el que estoy. Muchas veces, esto es un inciso, hay personas que por trabajar en casa se sienten como desanimadas, porque dicen, ay, qué fastidio, no, tengo que trabajar en mi casa, no me gusta. Pero si hacemos que el estudio de grabación o que el home office nos imprima esas ganas, se vea bonito, se siente como un coworking, ¿sabes? Nos dé ese meternos en la burbuja de trabajar a gusto y olvidarnos que estamos en casa. Eso es importante para obtener buenos resultados. Y por último, la comodidad y el confort para mí es indispensable. Como decía la frase última, por más que tú gastes muchísimo dinero en armarlo, si no te sientes cómodo, allí no es. ¿Okay? Como decimos hoy en día. Realmente para mí, si no me siento cómoda, no voy a estar 8 horas en el trabajo. O sea, de verdad, no, voy a tener que pararme, ir, venir y no me voy a concentrar. Entonces, para mí eso es importante. Entonces, bueno, hablando ya del desarrollo del proyecto, que creo que nos queda poquito de la charla, vamos a explicar un poco sobre la elaboración del boceto y la elaboración de un mood board. La elaboración del boceto, el boceto es una técnica gráfica de dibujo que utilizan sobre todo arquitectos y diseñadores de interiores, pero hay incluso diseñadores gráficos también la pueden utilizar. En todas las áreas de diseño generalmente se hace un boceto y no es más que la parte previa a desarrollar un proyecto. Digamos que es cómo desarrollar esa idea principal en lápiz, ¿no? Hay ideas que tenemos acá, podemos tener muchas variaciones, muchas ideas, pero hasta que no lo hacemos en lápiz, esa idea no comienza a generar un poquito de realidad, no comienza a hacerse factible. Realmente, en mi caso, en mi opinión, todos estamos capacitados para hacer un boceto. Obviamente, no todos tenemos la misma mano de artista, ¿no? O sea, hay personas que tienen una capacidad para el dibujo increíble, a lo mejor la mía no es la mejor, hay otros que dibujan como unos ángeles, pero la capacidad de graficar lo que queremos la tenemos todos y lo podemos hacer desde un simple papel hasta un sketch, ¿ok? No se los voy a pedir para la actividad que vamos a hacer, pero si tienen la oportunidad de hacer un pequeño boceto antes de realizar ese proyecto, bien sea de manera profesional o de manera como proyecto personal, háganlo. Yo sé que hoy en día, como les decía, hay miles de software. O sea, está el SketchUp, el V-Ray para hacer los renders, el AutoCAD, el Revit, el 3D Max, tenemos Lumion para también los renders, tenemos un montón de aplicaciones y de software, pero esos software son pagos. Entonces, los que no trabajan en el área, realmente pagar por eso para hacer una actividad no vale la pena. Yo creo que es una técnica que se sigue usando y que para mí se debería mantener en el tiempo porque solamente con papel y lápiz podemos dar las ideas principales que sirvan de guía para lo que el especialista puede desarrollar o para lo que ustedes mismos quieren hacer. Y ahora sí nos vamos a ir con el mood board. El mood board es una herramienta gráfica también, pero en este caso es más, no tanto de dibujo, sino de distribución de imágenes, porque nos va a servir, es como la segunda etapa. Para mí es la segunda fase después del boceto,
porque aquí vamos a ver no solamente colores, vamos a ver texturas, vamos a ver combinaciones. Entonces aquí ya le vamos a ir dando el gusto a este estilo. ¿Qué es lo que generalmente compone un mood board? Uno, imágenes del mobiliario, de lo que vamos a utilizar como mobiliario. Imágenes de los accesorios, que ya vimos cuáles serían. Imágenes de la paleta de colores. La paleta de colores son entre 3 a 5 colores, básicamente pueden ser más o menos, en los que yo quiero desarrollar mi proyecto. Entonces yo quiero que el fondo sea negro, pero quiero tener una especie de jardín vertical artificial con verde y rosa, y mi escritorio es de flores de todos los colores. Entonces, posiblemente yo tenga allí como un collage de colores en el primero, en el segundo tenga el negro, en el tercero tenga verde y en el cuarto tenga el rosa, que es lo que más se ve. ¿Okay? Eso es mi paleta de colores. Es reunir los colores que quiero para mi marca, para mi diseño, para mi espacio. ¿Ok? Y también, digamos que hay una paleta de texturas, porque, por ejemplo, si yo en los cojines que tengo atrás quiero utilizar seda, o quiero utilizar lino, o quiero utilizar raso, o quiero utilizar lona, entonces aquí colocaría esa textura, ¿ok? O si a lo mejor el jardín vertical lo quiero artificial, entonces coloco una imagen que tenga artificial en vez de natural. Entonces, lo que hace el mood board es ser nuestra paleta en esa segunda fase después del boceto, donde vamos a colocar lo que realmente vamos a diseñar. Perdón, para mí es el proceso después del boceto y el proceso antes de hacer el proyecto. ¿Ok? Claro. Hoy en día, después de un mood board, iríamos a hacer un plano en AutoCAD o iríamos a hacer, ya cuando se trata a nivel profesional, ¿no? O iríamos a hacer en SketchUp y de ahí hacemos entonces con Lumion o con V-Ray para sacar un render. Un render es esta misma graficación, por ejemplo, este boceto que tenemos aquí en 3D con colores, ¿ok? Entonces, eso es lo que haría el render. Pero, como les digo, no todos, o por ejemplo, si yo trabajo en el área de finanzas, pero quiero crear mi espacio de home office, no voy a comprar un software de eso, simplemente hago un boceto de lo que quiero y hago un mood board de los elementos que quiero desarrollar. Entonces, en ese caso, vamos a trabajar con un mood board de prueba, que es la actividad. Para eso, yo me imagino que todo el mundo sabe ya qué es Canva y cómo usarlo. Los que sí lo saben, excelente. Los que no, les doy esta pequeña notita, ¿no? Canva es una aplicación de diseño, no es el método Canva en gerencia, ¿no? Es Canva la aplicación. Está en todas las Store, tanto de iPhone como de Android, y te da la opción de tener una cuenta gratuita. Tienes opción a paga también, pero si no la vas a utilizar de manera continua, entonces la usas de manera gratuita. ¿Qué les recomiendo yo para hacer esta actividad a los que la quieran hacer? Se bajan la aplicación de Canva, abren su cuenta, que les pide generalmente correos y sus datos personales, y cuando entren en la página principal vamos a ver esto. Aquí en el buscador vamos a poner la palabra mood board, ¿ok? Como está escrita ahí, que sería M-O-O-D, board de tablero, ¿no? B-O-A-R-D. Cuando lo pongamos allí, en este paso 2 vemos que hay unas plantillas. Ellos tienen un montón de plantillas. Hay unas que son premium, que se pagan, hay otras que son gratis. Yo les recomiendo tomar una gratis. Entonces, de estas plantillas le van a dar a personalizar y van a poder cambiarle el color, cambiar las imágenes, poner su paleta de colores. Que más o menos sería una imagen como esta que tenemos acá. Cuando le den a personalizar la pantalla, van a poder entrar y quitar y poner las cosas. Entonces, vamos a introducir las imágenes que queremos, del escritorio que queremos, de la silla que queremos. Podemos poner el revestimiento que queremos, si queremos ladrillos, si queremos vinilo, si queremos flores, si queremos color turquesa. Vamos a colocar qué lámpara o si quiero un cuadrito, todos aquellos datos de personalización que queremos colocar. Y una vez lo tengamos listo, y aquí abajito, colocamos nuestros colores base para la paleta. Entonces, una vez lo tengamos listo, le vamos a dar a descargar, que generalmente es una pestañita que está a mano derecha superior, y lo vamos a descargar en PDF para que sea un archivo que no pese nada y que sea súper distribuible. Y me lo van a enviar por correo. El correo está al final, pero se los voy a decir igual. Es el nombre del estudio,
espacio interior de, solo que está unido completo, @gmail.com. Me lo van a enviar y, como les digo, no es obligatorio, con ver la charla es suficiente, pero los que tengan un proyecto en mente, los que quieran desarrollarlo y quieran ver quizás el feedback, yo con mucho gusto por correo se los respondo y les digo todo. Me lo pueden enviar también por WhatsApp. Una vez hagamos esto, aquí tenemos el modelo base de lo que podría ser la actividad. Por ejemplo, esto es un modelo muy sencillo, obviamente para el ejemplo, pero ¿qué tenemos aquí? Una silla, que me faltó colocar el color de la silla aquí, pero nuestra paleta de colores es gris, blanco por el escritorio, gris por la computadora, color ladrillo por el revestimiento que tenemos y verde por la plantita, me faltó el azul. Pero fíjense que de una manera sencilla tenemos los elementos que vamos a utilizar en nuestro estudio para podcast o home office. Entonces, los que quieran hacer la actividad, me encantaría que lo pudieran hacer y me lo envían. Yo feliz de darles el feedback. Esto sería más o menos la actividad que van a realizar y bueno, lo pueden hacer en casa. Hasta aquí hemos llegado con la charla de hoy. Voy a dar unos minutitos para que me hagan todas las preguntas. Antes de eso, bueno, espero que les haya gustado la presentación. Los voy a invitar a 2 eventos para que conozcan un poquito. Este 29 de abril, sábado, a las 9 de la mañana, tenemos un conversatorio gratuito sobre diseño y decoración de terrazas pequeñas y balcones. Aquellos que no saben qué hacer con sus espacios verdes en casa, ahí hay una solución. Vamos a hablar de diseños creativos, las tendencias que hay hoy en día y ustedes pueden dar su opinión si están trabajando en algún proyecto de esos o si quieren cambiar lo que tienen en casa. Es totalmente gratis y además les voy a dar de regalo un PDF de estilos decorativos. Un poquito más amplio de lo que ya vimos aquí. Están esos y otros estilos más, porque ya la parte residencial está más abierta. Entonces, obviamente, ahí sí está el Mediterráneo y otros más. Entonces, están cordialmente invitados por correo, por las redes o me mandan un WhatsApp y les envío el form para inscribirse. Y también los quiero invitar a aquellos que quieren profundizar un poquito más. Hay un curso ya, un diplomado establecido que comienza el 13 de mayo, que es experto en diseño y decoración de terrazas para espacios verdes. Con este diplomado lo que se quiere no es solamente que sepan cómo hacer y cómo diseñarlo. Ahí se les va a enseñar, además del mood board, se les va a enseñar el color board, se les va a enseñar también a hacer un presupuesto, porque la idea de esto es, si lo ven como una profesión, si quieren ser decoradores profesionales y comenzar a hacer estos cambios en su vida profesional en la parte de diseño y decoración de terrazas en este caso, este curso, este diplomado les va a servir mucho, es de un mes, va a estar 4 sábados y de verdad se va a trabajar. Bueno, mi técnica, como lo ven, no es solamente hablar, sino también que vayan haciendo actividades para que ustedes lo vayan desarrollando y viendo la parte más tangible, ¿no?, del asunto. Entonces, están invitados también. La información, si la quieren, me la pueden pedir por WhatsApp o por correo o las redes. Y bueno, aquí sí están todos mis contactos. Se los voy a dejar de fondo, pero vamos, abrimos la ronda de preguntas. Gracias, Karina. Quería agradecerte por el tiempo y ha sido realmente didáctico. Luego, los chicos que deseen inscribirse en el conversatorio o en el diplomado, me parece que es súper ingenioso todo esto y van a poder aumentar, incluso perfeccionar todos los conocimientos que ya tienen. Así que Claro. ahí si alguno por ahí no hizo la captura o no sé, podemos después también compartir los números de contacto de Karina. Y bueno, yo tenía unas preguntas que hicieron los chicos cuando se inscribieron, así que mientras que yo las hago, los demás pueden de repente escribir las preguntas en el chat o en todo caso levantan la manito y les cedemos la palabra. No, bueno, antes de empezar quisiera saber si alguien de repente quiere hacer una pregunta directamente a Karina o me permiten y yo hago las preguntas. A ver. Bueno, vamos, voy a darle yo. Hay unos chicos que preguntan, ¿es realmente productivo en un espacio de home office aplicar o trabajar bajo la metodología BIM? No sé si esto lo hacen o preguntan si es trabajarlo. Bueno, me parece un poco más fácil
no requiere tanto el diseño interior es hacer metodología BIM porque no involucra especialidades, sino simplemente son acabados y como has mencionado, parte también decorativas. O si un espacio de home office, que es lo que tú has mostrado en el diseño, influiría en un mejor trabajo para cuando hacen este tipo de metodologías, ¿no? ¿Qué opinas en ese aspecto? Bueno, entiendo, porque la pregunta está como un poquito. Sí, Voy a entender que sería trabajar la metodología BIM para el diseño de ese espacio. ¿Entiendes? ajá, ¿Es así? sí, Ya. Eh, Realmente no lo necesitaría, porque está más enfocado en la parte del interiorismo, trabajar en el interior de. Sin embargo, lo que yo rescato en la metodología BIM es la planificación de los espacios. Entonces, si tu actividad está dedicada a química, física, a lo mejor a la parte gerencial, pero ya a nivel de MBA, si llevas, por ejemplo, si requieres espacios como pizarras interactivas, necesitas un espacio a lo mejor, ojo, hay personas que tienen casas que cuentan con el espacio para dedicar una o dos habitaciones a esta actividad y a lo mejor piensan después de pandemia, ¿para qué pagar una oficina en un coworking? O sea, a lo mejor lo hago desde casa. Entonces, tienen la capacidad de desarrollar espacios, no solamente para ellos, sino en pro de la actividad. Si, por ejemplo, tienes máquinas de ploteo, si haces planos, si tienes esta mesa de arquitectura para desarrollar los planos a mano, que hoy en día casi no se hacen, pero hay gente que las tiene. Ese tipo digamos, de función o de profesión podría, ¿no?, utilizar este tipo de metodologías para una mejor organización o una organización estratégica, para funcionar de acuerdo al flujo de trabajo, para hacer que el trabajo también se distribuya de una manera más dinámica. Si tienes equipos de trabajo que van a estar contigo en esa oficina en casa, funcionaría. Indispensable no lo vería. Yo creo que está más desde el punto de vista del interior. ujú, sí. Bueno, hay otra pregunta. Bueno, estas las han hecho al momento de inscribirse, así que creo que tenían algunos conceptos o todavía expectativa dentro de la ponencia y hacen esta pregunta, ¿no? ¿Qué materiales o cuáles son los materiales principales para el aislamiento acústico? Creo que se refieren un poco a lo del podcast, como va a ir micrófonos, creo que se refieren un poco a eso. Que les decía, ¿no? O sea, normalmente, ¿qué se hace? Si uno quiere un estudio profesional, tienes varias opciones. Te puedes buscar un cuarto que tenga sus cuatro paredes y puerta, y entonces puedes colocar, si lo necesitas o lo quieres, porque ¿qué pasa? Ya la pared, al estar en un cuarto solo para esa actividad, la pared de concreto te ayuda a que obviamente no pase tanto el sonido. Entonces, ya ahí lo pensarías si es necesario o no hacer la insonorización con esta tela colchada que generalmente se pone, ¿no? Como revestimiento. Puede ser de tipo cuero, puede ser de tipo tela, pero va acolchada. Ahora, hay un efecto de insonorización mucho más profesional todavía. Pero eso sí, ya lo haría alguien que a lo mejor está construyendo su casa y desea tener un estudio profesional para música o para podcast, ¿no? Mm, Que es dentro de las paredes, cuando tú estás creando la estructura, hay unas láminas de insonorización que se pueden meter dentro de la pared y de esa manera ahí sí no entra ruido, pero de nada. Pero eso ya es una inversión sumamente grande, pero es una alternativa. Yo lo que pienso es que si de verdad no es una, digamos, altamente profesional, es un canal que está empezando, yo les diría que traten de hacerlo en un cuarto cerrado para tener que invertir menos en insonorización. Si tienen una parte abierta y ese es el único lugar que tienen para eso, entonces hagan sus divisiones con MDF y colóquenle la tela para impermeabilizar el sonido. Pero también hay que tener en cuenta que es un dinero a invertir. Otra opción muy barata que hoy en día se puede manejar muy bien, no sé si lo han visto, a lo mejor si buscan en internet lo van a encontrar, esta parte de la cajita donde vienen los huevos, pueden colocarlos en las divisiones de MDF para no dañar su pared. Lo pueden pegar con silicón líquido, y luego pintarlo azul mm, oscuro. Y el cartón también causa este efecto de una manera quizás menos profesional, pero funcional, y hace que el eco se redistribuya más al espacio, así tenga un poquito de apertura.
Parece un poquito de manualidades, pero es una forma mucho más económica de hacerlo. Si tienen el dinero para invertirlo y quieren hacerlo con la tela insonorizada, también lo pueden hacer con la tela colchada. Excelente. La verdad que con lo que mencionas es un poquito tedioso, es un poquito más manual, pero quedaría más personalizado y bonito, ¿no? Desde el que está construyendo hasta el que quiere hacerlo de manera creativa. Sí. Bueno, y la última pregunta. Dicen, realizar un diseño de home office puede ser económico con recursos propios o sí se necesita de una inversión. Bueno, o sea, lo podemos hacer lo más accesible posible, pero sí por lo menos en el escritorio o por lo menos una mesa que cumpla solo la función de escritorio. Acordémonos lo que hablamos de la funcionalidad del espacio. O sea, esto va a funcionar para esto. La mesa del comedor no es la adecuada para compartirla entre trabajo y casa, ¿no? Y la silla, porque vamos a pasar mucho tiempo. Si vas a estar 2 o 3 horas, compras unos cojines de silla y con eso tenemos. Pero si vas a estar 6, 7, 8 horas o más trabajando, hay que comprar una silla. No tiene que ser gamer, como les decía, no tiene que ser de estas que parecen extraterrestres, pero sí tiene que ser por lo menos ergonómica. Sí tiene que ser algo que tenga un espaldar y que te permita echarte hacia adelante y hacia atrás y mantenerte recto en la postura, porque así no podemos trabajar todo el día, no es sano ni para nuestros ojos ni para la columna. Entonces, la silla es un punto importante. Ya los demás, bueno, lo pueden ir personalizando y manejando a su manera, ¿no? Como se sientan, acuérdense de lo que hablamos del sentido de pertenencia. Pero yo creo que en esas dos cosas sí es importante. Dale. Bueno, Karina, esas son las últimas preguntas que tenía. Bueno, creo que Ya. ya para agradecerte y despedirte, vamos a dar el último chance si alguien más quiere hacer una pregunta, porque vi que han estado atentos cuando preguntaste, pero parece que o les ha quedado muy claro todo lo que has expuesto, o de repente están preparándose para hacer de repente contactarse contigo y hacerte las preguntas directamente, o quizás Lo pueden también, hacer. Aquí sí, está mi correo. bueno, parece Levantarme que la alguien diga, sí. Francisco. Dale, Francisco. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, yo tenía dos consultas en realidad, o más que todo una pregunta y un pedido. Ya. Pedido sí los datos exactos como para poder contactar, hacer todo lo del proyecto y correo y todos los datos bien, con eso que está en el concurso con los contactos. Y mi Ya. pregunta es, en sí, el home office, en realidad el área de trabajo que se hace necesariamente con respecto al ruido externo, así como ahorita que me escuchan así con ruido, que pasan carros y esas cosas. Ujú. ¿Cómo en sí puedo trabajar para que se aislar ese sonido? Porque es muy fuerte. Por más que tengo mis ventanas cerradas, mi puerta cerrada, todo cerrado, no, y con este calor es infernal, entonces Claro. no puedo evitar el sonido que se infiltre en la grabación o en las conversaciones que tengo en conferencia. Entonces, ¿cómo haría eso? Ya. Bueno, lo Gracias. primero, de nada. Lo primero sería ver si hay otro espacio de la casa que se puede utilizar. O sea, para irnos a lo más, menos gasto posible, podemos pensar uno que otro lugar que tenga menos acceso al ruido puedes utilizar. Si ese punto no está en discusión porque no hay más espacio, se puede jugar con varias cosas. Ajá. De irnos a la insonorización, porque si lo hacemos con las telas de insonorización, sí hay que invertir. Puedes probar lo que te digo, que suena un poco creativo y hasta da un poquito de risa, pero sí, la parte del cartón en esa forma, ojo, porque no es solamente cartón, o sea, yo puedo poner cartón liso y no lo causa, pero la forma que trae la disposición del cartón donde vienen los huevos, sí ayuda a insonorizar y luego lo puedes pintar incluso con pintura normal de látex para que vaya de acuerdo a lo que tú tienes en la pared o lo puedes personalizar de tu manera, pero es una opción. Ahora, supongamos que me dices, mira, no es mi estilo, de verdad, no es lo que quiero desarrollar, no tengo el tiempo para hacerlo. Puedes tratar de también, si es el punto de conferencias, por ejemplo, si tú te sientes a gusto con tu escritorio, a ti el espacio te agrada, lo tienes personalizado y sientes que perteneces allí. Pero
se puede buscar también la manera de jugar con un micrófono. O sea, podrías utilizar un micrófono adicional que no sea el de la computadora y puedes usar esto que veíamos acá, que lo teníamos por aquí, este filtro, que eso ayuda a que el sonido sea más limpio y quizás, obviamente, si tenemos una corneta de camión del agua, por ejemplo, es un poquito difícil que no suene, pero si tenemos una reunión en la que el ruido es un carro que pasó, el viento que sopló, esto ayuda bastante a limpiar el sonido y va a salir menos costoso que hacer una insonorización. Discúlpeme, yo he intentado hacer, por ejemplo, poner estos protectores de huevo, esas como esponjitas que vienen para el huevo. Ya. Y no te digo que lo eliminó, pero sí bajó bastante de lo que era. Pero igual sigo teniendo esa bullita que adicional en las grabaciones, en las conversaciones. A veces me preguntan, me dicen, ¿qué pasó? ¿Qué escucho? ¿Cómo es? Entonces, pero de lo que era antes sí había bajado. Entonces, ya no sé qué más hacer porque me he inventado casi todo para evitar esos ruidos. Micrófono. Que no hables con el micrófono en la computadora. Eso, lo del micrófono, ¿no? Bueno, adicional con este filtro de sonido, que, bueno, tiene su costo obviamente, pero sí ayuda a que el sonido salga mejor. Ahora, si ya después del micrófono y después el filtro sigues escuchando el ruido, ambiente. Dices, yo voy a evaluar nada más que por curiosidad a ver qué es lo que ocurre con el ruido. Un cuarto de estudio nuevo. Estaría bueno. Listo, muy amable, gracias. Gracias, Francisco, por tu participación. ¿Alguien más que desee de repente hacer una pregunta a Karina, aprovechando todos los conocimientos? Y si no, en todo caso, creo que nos despedimos de Karina por esta ocasión. Esperamos vernos pronto. Y de hecho, que si no es en este espacio, ya saben ustedes que la pueden encontrar en Espacio Interior. Y vamos a compartir también todas sus redes. Ahorita lo está proyectando en pantalla los datos de todas, sobre todo en WhatsApp, me pueden escribir el correo, yo lo reviso a diario, me pueden hablar por un directo, como ustedes prefieran comunicarse, igual me llega el mensaje. Los que quieran la presentación en PDF, los que quieran el video que vimos para verlo de manera más lenta, los que quieran la invitación al espacio café, o los que quieran saber más sobre el curso, también me lo piden por las redes y se lo envío la información. Excelente. Muchas gracias, Cari. De verdad, muy agradecida contigo. Gracias por darnos tu tiempo. Perfecto. Y tantos consejos que Francisco ya va a aplicarnos. Y espero, Francisco, que cuando lo apliques, se lo comentes a Cari a ver si la próxima nos comentan qué tal te fue. Sí, claro que sí. De seguro que sí. Que dice alguien, Fabricio, disculpe, ¿podría agrandar lo que es el Moodboard? Eso, me parece que eso fue cuando lo estabas exponiendo, me parece. Sí te lo pongo acá. Este sería el ejemplo del Moodboard que trabajaríamos en la actividad, ¿no? Básicamente, sencillo, lo que se quiere son, digamos, las imágenes de lo que ustedes quieren desarrollar, pero es como para ver, ¿no? Que cómo funciona la creatividad con el diseño que ustedes tienen en mente y que ya lo vayan plasmando un poquito en digital. Excelente. Gracias, Cari. No, si no hay más. Sí, bueno, de hecho que ya todos han hecho el screenshot y si no, podemos luego también compartirlo. Bueno, Cari, muchas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy. Muchos éxitos, estaremos viéndote pronto y bueno, también agradezco a todos los chicos que han participado el día de hoy. Y espero que me manden sus moodboards por correo. Dale, sí, yo también voy a ponerme a hacer uno y te lo mando. Perfecto. Listo. Gracias y bueno, nos vemos hasta la siguiente charla. Cuídense todos. Saludos.